9 de abril de 1950 marca uno de los principales acontecimientos de la vida republicana del país. Insurrección popular y la Revolución Nacional abrieron el periodo de las grandes transformaciones. El 15 de abril de 1959 fue posesionado como Víctor Paz Tesoro como presidente de la República de Bolivia. El nuevo gobierno del MNR adoptó el modelo del capitalismo del Estado del país y trajo consigo grandes reformas para el país, como ser el voto universal, la reforma agraria, educativa y la nacionalización de las minas. Posterior a las grandes transformaciones, se vio un periodo de inflación y contracción del Producto Interno Bruto debido a las emisiones de la moneda de parte del Banco Central de Bolivia por proveer capital de trabajo en la reacción creada por la Comibol. También se contrajo el producto de la caída del 13% de la producción agrícola debido a la desorganización de los sistemas agrícolas y la de baja del precio internacional del estaño. Nuestra justificación de los años 50 fueron una de las épocas más grandes que los cambios e instrucciones del país, que fue considerada que la revolución del 52 fue la única gran revolución del país. Gracias a ello se dieron grandes reformas que ayudaron a mejorar la caída de los indígenas. La economía boliviana ha estado siempre ligada en la explotación de los recursos naturales. En los años 50 el Estado hizo un esfuerzo para bajar la dependencia de esos recursos. Para ello intentó diversificar la economía mediante el modelo de justificación de las importaciones. Ellos deben reexportar las importaciones porque ellos habían una tasa de cambio preferencial a que ello inicia la inflación. Como planteamiento del problema tenemos cómo era la economía boliviana en la década de los 50. La economía boliviana en la década de los 50 y específico es describir el contexto de la economía boliviana en los años 50 y adquiere los indicadores macroeconómicos principales en la economía boliviana, realizar y analizar los factores que influyeron en la economía boliviana. Tenemos dos metodologías, descriptiva y analítica. La analítica, ya que se descompone en las partes de la economía boliviana, de la economía como todo, y se trata de explicar el comportamiento de las variables macroeconómicas en el periodo de la década de los 50. Y la descriptiva ya... Marco teórico. El desenvolvimiento de la economía en la década de los 50, bueno, está hecho en basados de historia o hechos básicos, donde la explotación de los recursos naturales, como por ejemplo la plata de Huanchaca a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, también entre ellos estaba destacado lo que era la soya, el zinc, el oro y la plata. Los indicadores macroeconómicos son dos indicadores avanzados, lo que nos dicen que pronostican hacia dónde se dirige una economía. El indicador retrospectivo refleja el comportamiento histórico de una economía. El PIB, Producto Interno Bruto, es una magnitud macroeconómica que expresa en un valor monetario de la producción de unos bienes y servicios de un país o una región en un periodo determinado, donde que en 1952 el PIB se encontraba en 3,2% y a finales en 1960 se ha encontrado en 4,3%. Entonces el PIB ha ido oscilando durante las 10 gestiones de ese año. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel del país y su población. El objetivo del PIB per cápita es obtener un muestreo de modo nivel de la riqueza o bienestar de un territorio donde se encuentra. Donde el PIB per cápita en 1952 se encontraba de $122 por persona. Ha ido mientras reduciendo hasta 1952 en $102 por persona y luego se ha ido manteniendo en un $96,4 por persona. Sector fiscal. Históricamente Bolivia ha registrado déficit entre los años de 1950 a 2005, donde que el indicador nos marca de menos 4,19% en el PIB. Y en los últimos 11 años, de 2006 a 2016, ha obtenido un déficit leve de menos 0,21%. Dice que el sector monetario se refiere a las transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero. En esta sección abordaremos el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio que vale una moneda con relación a otra. En el siguiente cuadro se muestra la evolución del tipo de cambio en Bolivia en el periodo de 1950. Como se puede apreciar, en el mercado oficial, las primeras tres gestiones de los años 50 se mantuvo alrededor de 60 bolivianos por dólar. Esto, lastimosamente, fue un simple artificio por parte del gobierno, ya que en el mercado libre el dólar
estaba apreciándose más con respecto al boliviano. El boliviano se estaba depreciando desde inicios de la década, producto de conflictos sociales de la Revolución Nacional y de diversos temas como la reexportación de las importaciones que había en ese entonces. El dólar a finales de la década terminó cotizándose en más de 11.000 bolivianos por dólar. Las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales. Las reservas internacionales contribuyen a la estabilización económica y financiera del país, forma que garantiza una reserva disponible de divisas para enfrentar posibles shocks externos, temporales o un eventual retiro masivo de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero. La deuda no es más que un compromiso de pago entre dos personas o entidades. A nivel macroeconómico hablamos de países. La deuda externa es la suma de todas las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. La deuda externa de Bolivia a inicios de la década de los 50 estuvo alrededor del 24% del PIB, pero a finales llegó a cerca del 48% del PIB, lo que demuestra una mala gestión de la deuda por parte del gobierno que estuvo en ese entonces, en este caso el MNR. La deuda interna es la suma de todas las deudas públicas que tiene un territorio o estado y en el cual los mismos ciudadanos son acreedores o fiadores. Estas deudas suelen generarse por medio de los préstamos y créditos que se otorgan en la moneda nacional. La deuda nacional o deuda interna en Bolivia en el año 1952 alcanzó un total de 7.526 millones de bolivianos al año. Al siguiente año se incrementó a 19.375 millones de bolivianos y siguió con la misma tendencia hasta llegar a ser de cerca de 204.000 millones de bolivianos en el año 56. Esto no demostró más que las malas políticas en torno a la gestión de la deuda por parte del gobierno del MNR. La balanza comercial. El saldo de la balanza comercial es la diferencia total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. Para la balanza comercial se puede expresar de dos maneras. La primera, que es si es positiva, es superávit comercial y si es negativa, es déficit comercial. Los saldos de la balanza comercial son desafortunados que comienzan a presentarse en 1958, mostrando un cambio en 1959 para caer en saldos negativos decrecientes en 1960. El balanza de pago es un documento contable que se registra en las operaciones comerciales, los de servicios y movimientos de capitales con un país con el exterior. El país obtuvo un saldo favorable únicamente de 1956 a 1959, a pesar de que los saldos de la balanza comercial fueron todos positivos hasta 1957. Vemos que la balanza de pago presenta desde 1953 saldo negativo, cuyas cifras absolutas son bastante significativas y tienden a incrementarse. El desempleo. El desempleo es el paro significativo de empleo que se trata del desajuste en el trabajo o mercado donde hay más trabajadores y menos empleo. La inflación es la subida de precios provocada por el desequilibrio entre la producción y la demanda. En los tiempos de inflación de 1956 a 1960, en el que el presidente Paz Estenssoro en 1953 presenta un plan para detener lo que es la inflación galopante, para asegurar lo que es la operación lucrativa y de las minas nacionalizadas, alentar la explotación de oro y el ahorro privado, unificar el tipo de cambio y eliminar lo que es la red de especuladores que se lucraban con el sistema. En el intento de estabilización para enfrentar lo que es la situación con la finalidad de estabilizar la moneda y recuperar la economía. En diciembre de 1956 se promulgó los decretos de estabilización monetaria, conocida como el Plan Eder, el que se introdujeron modificaciones en las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, laboral y el comercio exterior. Los objetivos del plan de estabilización fueron alcanzados debido a que la tasa de inflación bajó al 13% entre 1958 a 1960 y la economía poco a poco comenzó a crecer. La inflación fue producto del aumento de la oferta monetaria y los crecientes préstamos del Banco Central de Bolivia al sector público no financiero. Como conclusiones, el Producto Interno Bruto de Bolivia de la década de los 50 se mantuvo alrededor de los 248 millones de dólares, con un crecimiento anual de 0.8%. El PIB per cápita en 1950 era de $90 por persona.
La inflación del año 1950 y 1951 se encontraron alrededor del 25%. El tipo de cambio se contabilizó en el 60 dólares bolivianos sobre dólares en el año 1950. Se fue incrementando